Porque eres tan distante, dice Charly García. Comenzamos la segunda hora de Goles y Rock and Rolls. Vamos hasta las 3 de la tarde. Acá con el amigo Juancito Romero. En los controles, quien les habla, Pablo Valenti. Ahora momento de hablar de actualidad. Hacía rato que tenía ganas de hablar con esta persona, con esta mujer, con esta loca, que es de Santa Fe. Es una compañera. Pero bueno, va a haber una cortinita de presentación y después voy a dar más data de quién es, quien charlará en breve con Goles y Rock and Rolls. En Goles y Rock and Rolls, este es el momento de charlotear con... Hacía rato quería charlar con ella para salir un poco del eje de acá, del AMBA, de Capital, donde el partido mediático le impone la agenda a propios y extraños, ¿no? Está claro, a ambos lados del río Bravo, los que desean ser dirigentes o funcionarios en una Argentina que hoy es un desastre. Bueno, ella es militante peronista histórica de Santa Fe, es profesora de historia, comunicadora, ha tenido muchos programas de radio y TV en la capital santafesina. Ahora, bueno, está dentro de una agrupación que se llama La Renovación, participó, fue precandidata o candidata para ser concejal en Santa Fe. Ella se llama Natalie Bedini y teníamos muchas ganas de charlar un poco con ella en Goles y Rock and Rolls. Natalie, ¿cómo te va? Pablo Valenti te saluda, un placer. Hola, buenas tardes Pablo, buenas tardes a toda la audiencia de La Plata y la región. Bueno, muy bien. Bueno. En este momento. Gracias por esa presentación. La verdad que la pegaste con lo de loca. Ahí estuviste Sí, bien. sí, porque nosotros vamos con la corrección política para hablar en este programa se llama Goles y Rock and Rolls. Hablamos de pasiones y hablamos sin caretas. El eslogan de este programa, Natalie, es comunicación sin caretas. Nosotros somos compañeros. Mirá, tenemos un amigo en común, Lucas Espíndola, que le mandamos un beso. Sí. Que estamos por habilitar un contenido nuevo que le queremos poner, como decimos los santafesinos, hablar a calzón quitado. Está muy bien, Lucas es parte de este programa, quiero decirte, porque no solo lo entrevistamos como profe de historia y como compañero militante del peronismo, sino porque es un tipo muy pensante y muy inteligente y cada vez que habla dice cosas que te dejan pensando. Bueno, y él me habló mucho de vos. ¿Y sabés por qué quería presentarte en sociedad a través de este programa para la región, para la Argentina y el mundo a través de las tecnologías? Porque queríamos sacar un poquito el eje, Natalie, de lo que pasa acá, ¿viste? En Buenos Aires, Capital y el zona AMBA. Porque hay un partido que se llama el Partido Mediático. Hay un partido que se llama Partido Mediático. Y ese partido mediático marca agenda. Y muchos boludos de nuestro lado a veces se plegan. Entonces yo digo, vamos a hablar con una compañera que participa en la militancia, que tiene las patas en el barro, que va a los pueblos, que va a las ciudades y a los barrios, que participó de esta carrera para ser concejala. ¿Y qué visión tiene hoy una compañera peronista de lo que está pasando desde otro lugar, de otra provincia que no sea Buenos Aires? Bueno, ¿cómo analizamos un poquito todo este 2025 lisérgico y horrible que estamos viviendo? Totalmente, muy doloroso para esta democracia, esta joven democracia que tenemos en Argentina desde 1983. Vamos a hablar de este último periodo democrático, bien. Pero la realidad es que eso que bien nominabas, Pablo, de este partido mediático, yo digo, hoy hablaba con un compañero por la mañana y digo, cuánta mentira y cómo revuelven el guiso los dueños de los medios de comunicación y sus comunicadores, sobre todo de la región que nominabas, ¿no? Nosotros hoy en Santa Fe estamos a 5 días de una elección, de las elecciones generales, en donde las localidades van a elegir sus presidentes comunales, algunas de ellas sus intendentes, también concejales y concejalas, y la verdad es que en provincias como en Santa Fe, además de lo que está pasando en el plano nacional, también se vive eso de esa presión del poder mediático hacia quienes son disidentes al oficialismo en cuanto a su forma de hacer política, al partido político del oficialismo, que hoy en Santa Fe es Unidos para Cambiar Santa Fe, en la cabeza de Puyaro, gobernador radical, pero que tiene junto al PRO y al socialismo. Digo, vos te podés imaginar una alianza en donde convive Macri con Margarita Stolbizer. Bueno, eso sucede en Santa Fe y muchas veces es pasado por alto. Y allí, digo, se filtran muchísimas cuestiones que tienen que ver con esta... Yo ya no me gustaría hablar de derecha y de izquierda, sino de poderes económicos, poderes concentrados que manipulan de modo genérico
las cabezas no solamente de quienes viven en el AMBA, que es donde están físicamente esos medios de comunicación, claro, sino en toda la Argentina, que de alguna manera termina yendo a lugares que son muy oscuros para la ciudadanía en su conjunto. Digo, claro. a mí me ha pasado en la campaña que hicimos con nuestro espacio político que estamos creando recientemente, en el que está Lucas Espíndola, en el Claro. que hay muchos compañeros y compañeras de los barrios que dimos de nombre la renovación, porque también entendemos que tiene que haber una renovación en todos los ámbitos institucionales, no solamente en aquellos que somos partícipes de la política partidaria, sino también en los ámbitos institucionales. Mira, Pablo, te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en nuestra campaña fuimos a el barrio Cabaña Leiva, es uno de los barrios del oeste de Santa Fe, Sí. que son uno de los barrios más olvidados, que muchos de ellos no tienen agua potable, no tienen tendido eléctrico público, muy lejos está por pasar un colectivo, digamos, no tienen calles asfaltadas. Y una persona allí muy joven me decía, yo lo voté a Milei y lo banco al Peluca, porque me parece que está bien esto que está haciendo, de bajar la edad de imputabilidad, de arreglar la macroeconomía. Yo lo escuché, que terminara de hablar este joven que habrá tenido no más de 25, 26 años, le respondo, pero mirá que acabas de hablar conmigo y me acabas de pedir que pase el colectivo por tu casa, que te arreglen la calle, que tenga seguridad. Todo eso no va a pasar con mi ley. Sin perjuicio de eso, fíjate la colonización mental Sí. a la que han llegado no solo a través de los medios concentrados de comunicación, sino también de las redes sociales, que esto hay que decirlo, las redes sociales no son independientes, Pablo. Pero claro. Las redes sociales están manejadas por los grandes poderes económicos, que son quienes tienen hoy a Milei en alguna forma y en mi opinión implantado en la Argentina con el cargo de presidente para llevar las mentes de la sociedad argentina hacia un lugar en el que si pudiéramos quitarnos el velo, ese velo mediático, ese velo que nos ponen los medios de comunicación, sinceramente creo que ningún argentino o argentina quisiera ir a ese lugar, pero eso que sucede en el plano mundial, en el plano nacional, se replica en cada una de las provincias a través de los oficialismos que se suben a esta moda, digamos, a este orden, te diría nacional y mundial, que lleva una voz cantante que es como una moda en la cual es conveniente para que la gente te vote, ir hacia la derecha, ir hacia los sectores más concentrados, a beneficiar a unos pocos y a afectar a unos muchos que a pesar de ser afectados te dicen, y me ha pasado también en la campaña, y bueno, pero ¿cómo no vamos a pagar más la boleta de luz si no pagábamos nada? Sí, insólito. ¿Cómo no vamos a pagar más el gas si no pagábamos nada? La realidad es que yo digo, podías trabajar, podías producir. Hoy la Argentina está en un nivel muy bajo de producción. Hoy Argentina no tiene problemas de demanda en cuanto a las exportaciones, tiene problemas de oferta. Porque en los últimos seis meses ya son más de 190.000 los despedidos del ámbito privado en la Argentina. Estamos escalando a un número de desocupación del que nadie habla. Prendamos cualquier medio de comunicación nacional y nadie está hablando de la desocupación. Nadie está hablando de un riesgo país que, a pesar de los esfuerzos que supuestamente hace el gobierno de Milei para equilibrar la macroeconomía, hay un riesgo país que no baja al ritmo que nos prometieron que iba a bajar ese riesgo país o que no iba a existir ese riesgo país, por lo cual yo digo, hay que abrir los ojos y hay que estar atentos a no caer también en la manipulación de aquellas cosas que creemos que de repente estamos opinando con independencia, que creemos de repente que estamos manejando nuestras redes sociales de acuerdo a un pensamiento que quizá pensamos proviene de nosotros mismos, pero cuando prendemos cualquier canal de televisión, cuando vamos a lo que son las pautas de Meta y de X, de ex, antiguo Twitter, nos damos cuenta, o en TikTok, que se ha convertido en una especie de reality show de las vidas de cada uno de nosotros, cuando vemos quiénes están detrás de todos ellos, debemos darnos cuenta de cuál es la manipulación que cae sobre nosotros. Y las provincias no están exentas de eso, por supuesto, y además de no estar exentas, son las más expuestas y las más afectadas, porque son las más lejanas al poder central. Como siempre decimos, Dios está en todos lados, pero en Argentina tiende en Buenos Aires, y eso hace que las provincias tengan
grandes desigualdades. Así es, estamos hablando con Natalie Bedini, una compañera que hace política en Santa Fe, comunicadora ella, que, bueno, concuerda con nosotros. Mira, Juancito, fíjate, ¿viste el primer audio que pusimos hoy de la pibita? Que dura, ya te digo, unos 9 segunditos. Bueno, me contabas recién, Natalie, acerca de este pibe, ¿no? De 26 años, que, bueno, parecen incoherentes cuando... Sí. Bueno, nosotros arrancamos justamente hoy, Goles y Rock and Rolls, hablando de ese tema. Escuchá lo que dijo una pibita que tiene 25 años. Escucha esto. Yo voté a Milei 3 veces y este año me fundí. Y lo voy a seguir votando. Tengo un emprendimiento de ropa hace 5 años y este año nos fundimos. Lo voy a seguir votando porque tengo 25 años. Bien, por si no se escuchó bien de arranque, Natalie, una pibita dijo, yo... Lo voy a votar y lo voy a seguir votando. Lo voté 3 veces. Tengo un emprendimiento de venta de ropa que se lo puso mami y papi, cierto. Se fundió con Milei, pero lo va a seguir votando porque tiene 25 años. Entonces... caemos en lo que yo siempre le digo a Lucas Espíndola lo siguiente, que Joseph Pulitzer, que fue un editor, un periodista norteamericano en el siglo XIX, cuando aparecía la incipiente y maligna prensa amarilla, él decía que con el tiempo una prensa cínica, mercenaria, demagógica y corrupta formaría un público tan vil como ella misma. Bueno, lo lograron. Lo lograron. Sí, y también, bueno, pensemos en lo más nefasto de la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial sin dudas, en ese Gelber que decía miente, miente que algo quedará, y con unas juventudes hitlerianas que crecían a la par de ese aparato de propaganda mediática que justificó algo que muchos decían, los propios alemanes, no saber qué pasaba durante la Segunda Guerra Mundial, digamos. Me parece que quizás estas comparaciones suenan odiosas. Cuando uno hace estas comparaciones te dicen, no podés hablar de eso en virtud de lo que está pasando. Y la verdad es que sí, claro. Porque si uno se pone a pensar hasta dónde puede escalar eso. Mira, vos dabas un ejemplo de una chica muy joven que al negocio quizás se lo pusieron sus padres. Yo tengo amigas que vienen, te podría decir, de muy abajo, de ciudades muy chicas, que les costó llegar, que tienen también sus emprendimientos y que creen en que Milei es como una cuestión, hasta yo te diría, de prestigio. Mira, hace un tiempo escuchaba a Mayra Arena, la compañera de Peronismo Federal, decir algo que comparto profundamente y que tiene que ver con la colonización cultural que han generado sobre las juventudes y también, y esto lo digo y me hago cargo, la falta de oferta que tiene el peronismo o los partidos nacionales y populares, los partidos que defienden a las mayorías para con esos jóvenes. Pero Mayra Arena decía una cosa así y que es para la reflexión y hay que pensarla. Hoy día, un pibe que quizá no tiene trabajo o trabaja por internet, outsider en alguna empresa internacional, trabaja de a ratos, tiene estos trabajos un poco que son intermitentes, que te pagan, que sos cuentapropista, bueno, pero ese pibe o esa piba va al gimnasio y es un pibe fitness y se levanta y come su proteína, hace su ejercicio, tiene un físico escultural y ve esas redes sociales y ve esa información y ve esa manipulación de que todo lo que viene de afuera y todo lo que se ve por fuera es mejor. Y ese joven empieza a pensar, yo que hago este esfuerzo, que soy una persona fitness, que tengo este físico, que como esto, que hago lo otro, yo merezco ganar en dólares. Yo merezco tener cierta capacidad adquisitiva solamente por el esfuerzo individual y personal que hago y por lo que soy como cuerpo, ni siquiera por lo que soy como ser humano. Sí. Y si nos ponemos a pensarlo, es una lógica muy normal en estos días. Sí, hoy hay mucho de eso, de aquel que piensa que porque sabe jugar a los videojuegos o porque sabe apostar online o porque va al gimnasio y se ve bien, entonces tiene que tener cierto nivel de vida o pertenece a cierta clase política. Sí, es verdad. Cuando quizá, en realidad, el nivel adquisitivo de esa persona está por debajo del nivel de pobreza. Así es. Pero su nivel cultural o su colonización cultural le hace pensar eso, y eso tiene que ver con el individualismo. Sí, claro. Eso tiene que ver con que hemos perdido la capacidad de entender esto que dice el Eternauta, que ahora tanto
pregonan y llevan como una bandera de la Argentina en el plano internacional porque salió en Netflix. Entonces dicen, bueno, que nadie se salva solo, digamos. Claro, que no es una cuestión individual el esfuerzo o el mérito personal para poder tener tal o cual cosa. Así es. Para poder ganar dinero en qué moneda, para poder estar en determinado estrato social. Bueno, me parece que ahí también los sectores nacionales y populares, o aquellos que sí creemos en la política y en la construcción colectiva como una herramienta de transformación social y de desarrollo personal, porque nadie puede desarrollarse personalmente sobresaliendo sobre una sociedad en la que todos están en la lona, en la que todos se encuentran mal. Digo, así es. Nuestros partidos han perdido la capacidad de ofertar a esos sectores, a esos jóvenes, la posibilidad de ver un proyecto en el cual se incluyan y puedan desarrollarse individualmente, pero en el ámbito de lo colectivo. Y me parece que ahí hay una tarea que darnos en también pensar cuál es la cultura en la que vivimos, cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar y por sobre todo cómo hacemos para recuperar el valor de la construcción colectiva. Así es. Estamos hablando con Natalie Bedini, clarísima ella, como se nota que sos comunicadora, compañera, muy bien, cómo comunica. Mirá, en función de los pibes, y no tan pibes, yo conozco boludas y boludos de 50 años que han dicho que votan a Macri o a Milei porque les da estatus, al menos me da estatus, lo que decías vos. Sumale eso, que la pendejada, hablo de la pendejada de la generación Z, ¿no? Esta generación de cristal que nació con un teléfono en la mano, está metida en un mundo de frivolidad, de individualismo, de las puestas en escena, de su imagen y demás, y se creen que por votar a estas manifestaciones les da al menos más estatus, y no son unos negros, ¿viste? Son unos negros cucas, o son unos negros, unos negros peronistas. Bueno, a mí me pasa muchas veces a la inversa, Pablo, te digo que uno yo nací en un pueblo agrícola, San Jerónimo Norte se llama, un pueblo en el cual hay que rascar mucho, no digo que no existe, pero hay que rascar mucho para poder ver la pobreza tan crudamente como quizás se ve en sectores de Santa Fe, en el conurbano bonaerense o en el Gran Rosario, digamos. Y allí a mí me pasa muchas veces que me dicen, pero ¿cómo puede ser que vos seas peronista? Es increíble. Insólito. Pero ¿cómo puede ser? Pero vos sos, ¿de qué partido sos? Digo, solamente por cómo te ve la gente. Sí, por el aspecto. De que no puede ser de aquí o de allá, o decir, vos que naciste en ese lugar, ¿cómo puede ser que vos seas peronista? Cuando hasta los sectores agropecuarios han sido los más beneficiados por los gobiernos peronistas. Así es. Y hoy, aunque les cueste aceptarlo, si piensan en sus saberes, si piensan en sus ingresos, si piensan en cuánto vendía afuera del país nuestro país en las exportaciones, deben aceptar que ha sido en los gobiernos peronistas los mejores momentos hasta para esos sectores. Claro, pero no lo van a aceptar jamás. No lo van a aceptar jamás. Tienen en su ADN el antiperonismo, ¿no? Tienen en su ADN el antiperonismo. Sí, pero se lo han insuflado, Natalie, estamos hablando con Natalie Bedini, se lo han insuflado también, por lo que venimos hablando, medios. Mirá, vos nombraste a Goebbels. ¿Sabés cómo el nazismo convenció a la sociedad alemana para que años después no solo bombardeen Polonia sin ningún motivo, como hizo ahora Israel con Irán, por ejemplo, y para que permitan el holocausto que llevaron adelante contra el pueblo judío? Goebbels le dijo a Hitler, ¿sabe cómo tenemos que entrar a la gente? A través de sus discursos, y le regalaron una radio a cada familia alemana. Y al mediodía el Führer hablaba con la verba que tenía, con la capacidad que tenía, y empezó a alienar a todos estos pibitos, ¿viste? No a los pibitos, a los medios y a los grandes. Bueno, similar acá. Por eso está bien el ejemplo que habías dado en su momento. Pero bueno, la comunicación además, es todo. Pablo, otra cosa más. Tenemos que pensar en la educación. Y la educación no es solo la educación institucional, quiero decir, la educación no solamente de la escuela, no solamente de las universidades. Hoy tenemos una educación en la que yo veo un gran desfasaje en lo que se vive, en lo cotidiano, en las casas de los jóvenes, de los adolescentes, y en lo que se vive,
en esas instituciones que muchas veces están muy alejadas, por ejemplo, de los avances tecnológicos. Hoy tenemos un gran nivel de ignorancia, y no lo digo mal, digo todos somos un poco ignorantes de distintas cosas, sabemos más de algunas cosas y menos de otras, pero de ignorancia, por ejemplo, de las cuestiones institucionales. Y mucho se habla, digo, hablemos sin saber esto que hace Yayo con tanta gracia en algún streaming, digo, pero eso es lo que sucede. Se habla mucho de cosas que nadie entiende. Así es. Estamos hablando con Natalie Bedini. Bueno, compañera, vamos a hablar más de una vez, porque me pareció fantástico escucharte. Lucas me había dicho de que eras un cuadro muy, muy bueno para Santa Fe y una compañera que está con las patas en el territorio. Eso es lo que nosotros le demandamos a la gente, a los que quieren, que quieren o se arrogan este título de representantes del pueblo. Bueno, vayan, loco, embárrense los zapatitos en punta. Le digo a muchos, sobre todo. Claro. Bueno, estás en el armado con Quintela, o sea, estás metida en el peronismo federal. Te vi con Cunio, que nosotros a Cunio lo bancamos mucho porque dice cosas que muchos deseamos. Es mi amigo. Así que bueno. Santiago, le mandamos un beso grande. Claro, un abrazo al dogo argentino. Además yo soy soy miembro del Instituto de Investigaciones Artiguistas del Litoral. Espectacular. Como uno de nuestros mayores caudillos, que de hecho no es reconocido como un caudillo argentino. Si te pones a pensarlo, muchos piensan que es uruguayo y que no tiene nada que ver con la Argentina, y bueno, nosotros como santafesinos debemos reivindicar sin dudas la figura de Artigas. Así es, hay que sumar a la mesa a todas las partes, compañera. Eso sí, ya sabemos quiénes no funcionaron, ya sabemos en el campo popular quién no funcionó. Y yo agrego esto solo en este Goles y Rock and Roll sin careta. ¿Ya vieron lo que fue el albertismo? Bueno, eso todo para afuera, porque no tiene nada que ver con nosotros. Y construyamos con los que realmente uno sí, con gusto se pone espalda con espalda. Yo me pongo espalda con espalda con vos, con Luca, con Cunio, con un montón de compañeros. Pero con vamos, muchachos. Con lo de los pies en el barro. Y levantemos con Mayra Arena, que vos la nombraste, pero levantemos la guardia, muchachos, seamos un poco más inteligentes. Compañera, sé que estás en un aeropuerto, te agradezco esta charla inicial. Te vamos a llamar seguido, Bueno, así seguimos. A disposición, y un gusto grande poder hablar con todos ustedes, con la ciudad de La Plata, gente muy querida por allí, así que les mando un abrazo grande y aquí tienen una compañera a disposición. Muy bien, gracias Natalie, un abrazo grande. Abrazo enorme. Chau, chau. Natalie Bedini. Lucas es profe de historia, esta chica, también, además. El profe de historia, Lucas, nos había dicho, hay una compañera que realmente es muy buena, un buen cuadro, por eso Quintela, por eso Cunio, por eso muchos la convocan. Primera charla con Natalie, no será la última. Esta gente suma, gente que sí. En Goles y Rock and Roll es que, mirá cómo estamos con la precisión suiza, amigo. Rock and roll, y después nos vamos a la tanda y venimos más tarde, en la última media hora, para hablar de Fórmula 1 y de Boca, que hoy juega en el Mundial de Clubes.